Muy buenas, compañeros. En los últimos 5 años he ayudado a más de 500.000 de hombres con sus relaciones con las mujeres y hacerlos conscientes del condicionamiento femenino al que han sido sometidos durante generaciones y que es justamente la raíz de sus malos resultados con las mujeres y de sus fracasos en relaciones es la tarea más difícil que he enfrentado nunca. Por tanto, en el episodio de podcast de hoy voy a detallarte exactamente cómo es el condicionamiento al que estás sometido que explica todos y cada uno de tus errores con las mujeres. Así que, empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, compañero, antes de entrar al episodio te recuerdo que voy a preparar un bonus especial en formato mini curso a todos aquellos que entren al curso de Alphagram antes del domingo 16 de febrero, fecha en la que, por cierto, también subiremos de precio en el curso, así que debajo te dejo un link con toda la información. Te recuerdo también que en breve voy a liarla bastante por la comunidad de email. Y probablemente te va a interesar estar dentro, así que entrar es gratis y te apuntas desde el link que tengo debajo de la descripción. Y dicho esto, comenzamos. Uno de los principios y uno de los conceptos pilares en los que yo me apoyo para explicar muchas de las dinámicas entre hombres y mujeres en este podcast es justamente la existencia de una realidad femenina o de una narrativa femenina. Es un concepto que menciono bastante y a veces lo doy por sentado, pero incluso los hombres más despiertos dentro de esta comunidad pueden no comprender del todo el concepto o a qué me refiero con él. El hecho de que vivamos en una realidad femenina, ¿qué significa? A veces nos referimos a esta realidad femenina como la Matrix, haciendo referencia a la película, donde la mayoría de las personas viven atrapadas en una ilusión sin cuestionarla. En otras ocasiones me refiero a esto como el imperativo femenino, o habrás escuchado hablar de ello como el imperativo femenino, aunque este término me gusta menos porque lo veo más difícil de entender. Pero no deja de ser lo mismo. El concepto que encapsula cómo las normas de la sociedad y las convenciones sociales están diseñadas para priorizar los intereses y las necesidades de las mujeres. Realidad femenina, imperativo femenino o Matrix. Llámalo como quieras, pero creo que es un concepto tan importante que es necesario que le dediquemos su propio episodio de podcast para explicarlo bien. Por tanto, la pregunta es, ¿qué es la Matrix? ¿Qué es la realidad femenina? ¿A qué nos referimos con el imperativo femenino? Pues bien, lo que debes saber es que todo lo que un hombre experimenta, todo el condicionamiento social que recibe desde la más temprana edad, toda norma social aceptada y toda expectativa que se te impone y que te hacen creer que debes ajustarte para poder optar a ser ese hombre adulto y maduro tal y como te lo definen, en definitiva, todo esto con lo que te bombardean acerca de cómo debes comportarte para encajar en la sociedad como un hombre de verdad, en esta sociedad moderna en la que vivimos, tiene como objetivo servir y reforzar de una u otra forma esta realidad femenina o Matrix. Ojo, esto no es una conspiración malintencionada, sino el resultado de siglos de evolución social donde las estrategias reproductivas de la especie han moldeado las normas de comportamiento. Por tanto, quiero que prestes atención y abras bien la oreja porque esto es lo que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Pero antes te pongo un ejemplo de todo esto para que lo bajemos a tierra. Que un hombre sea visto como maduro si se casa y se sacrifica por su familia convirtiéndose en un buen proveedor, mientras que un hombre que busca su propio éxito sin subordinarse a ninguna mujer es criticado como egoísta, es un ejemplo muy claro de cómo te condicionan para reforzar una realidad femenina y hacerte anteponer a las mujeres antes que cualquier otra cosa en tu vida. Pero lo peor de esta Matrix o realidad femenina es ver cómo diferentes tipos de personas apoyan consciente y muchas veces inconscientemente esta realidad femenina sin saberlo. Es decir, vemos muchos tipos de personas, la mayoría de las veces hombres, que creyendo que están luchando contra esta realidad, en el fondo la están reforzando. Por eso la película de Matrix tiene tanto de metafórico para todo esto. Porque al final del día están reforzando una sociedad que está organizada precisamente para fortalecer esa realidad femenina. Por ejemplo, tenemos varios tipos de hombres que podríamos considerar o clasificar como en distintas categorías, que muchos de estos, como digo, creen que están luchando contra esta realidad, pero en el fondo la están reforzando. Por ejemplo, tenemos hombres que podríamos considerar los moralistas. Estos son hombres que se acogen a la ética o a la moral, seguro que te suenan, y con la bandera de la ética y la moral muchas veces acaban justificando una realidad femenina. Por ejemplo, estos son los hombres que, en base a argumentos morales o éticos, te van a decir que no está bien
que hables con más de una chica o que quedes con más de una chica a la vez, aunque no tengas nada exclusivo, porque debes ser honesto y no jugar con los sentimientos de las mujeres. O estos son también los que defienden que los hombres deben sacrificarse por las mujeres porque es lo correcto o lo honorable. Todo esto son formas, si te fijas, de mantener el status quo de una realidad femenina, porque en el fondo están reforzando unos estándares sociales que benefician clarísimamente la estrategia reproductiva femenina mientras limita la masculina. En el episodio 187 de este podcast, por ejemplo, hablo del honor como uno de los valores masculinos y cómo apelar al sentido del honor ha sido una herramienta muy efectiva de las mujeres a la hora de condicionarnos a reforzar esta realidad femenina. Otra postdata que te dejo es que es importante recordar que la Red Pill realmente es amoral y apolítica, porque simplemente describe o explota conducta humana. Punto. Así que aquí tendríamos un primer grupo de hombres, que hemos llamado los moralistas, pero por otro lado tendríamos otros hombres que podríamos considerar los hombres absolutistas. Son los hombres que creen en normas rígidas e inquebrantables sobre la masculinidad y las relaciones. Para ellos, un hombre de verdad es aquel que siempre cumple con roles tradicionales. Es un buen protector, un buen proveedor y líder de la familia. La familia, de hecho, es el valor principal para este tipo de hombres o para este tipo de personas que creen esto, ¿no? Hombres absolutistas o en esta categoría estoy seguro de que se te vienen mucho a la cabeza ahora que está esto tan de moda. Por ejemplo, estos van a ser los que van a descalificar a los hombres que no siguen estos estándares considerándolos como inferiores. Como sus valores son la familia y el rol proveedor del hombre masculino, van a los extremos. Para ellos, las mujeres que no sirven a este propósito son simplemente inservibles y desgraciadamente las acaban viendo así, lo cual les hace vivir peores relaciones con las mujeres. Porque básicamente solo consideran la parte beta de la hipergamia y no contemplan que las mujeres van a sentir atracción por determinados tipos de hombres, incluso muchas veces más macarra o más tirados, y que en el fondo el hombre serio, estoico y de valor, que parece un sargento, tiende a aburrir. Pero de nuevo, bajo estos argumentos de este tipo de personas, si te fijas, tenemos formas de reforzar esta realidad femenina, porque sus lecciones de masculinidad crean hombres cuya estrategia es tener una relación y huir del sexo vacío con mujeres que consideran de poca calidad. Al final, son betas en potencia cuya misión en su vida es proveer a una mujer. De nuevo, están reforzando estándares que benefician a las mujeres por varios motivos. El primero, porque al final te están poniendo como tu propósito en la vida proveer a una mujer. Luego, ella está antes que ti. Ya estamos rompiendo varios de los principios Red Pill. Y después, porque el problema de mantener una relación siempre ha sido un problema femenino. Y el problema de iniciar el sexo siempre ha sido el problema masculino. Por tanto, esta gente o este grupo de personas que piensa de esta determinada manera, si te fijas, está eliminando del mapa el imperativo masculino de disfrutar de acceso ilimitado a sexualidad ilimitada. Y están encorsetando este imperativo masculino en base a unas normas rígidas que solo contemplan una forma de optimización de la estrategia masculina y no la otra. Luego tenemos también los hombres más betas del espectro, aquellos en los que se manifiesta el síndrome del caballero blanco, del que, por cierto, también estuvimos hablando en el episodio 93. Estos son hombres que han construido su identidad en torno a la idea de agradar y salvar a las mujeres pensando que de esta forma podrán ganar amor o podrán ganar la intimidad de las mujeres. Son los que piensan que cuanto más hagan por las mujeres, cuanto más las traten como pequeñas princesas, independientemente de que ellas hayan hecho o no nada para merecer este trato, ellas van a ser recíprocas con ellos, con su intimidad y con su amor. Amor, por cierto, que esperan recibirlo bajo un concepto idealista del mismo sin ser conscientes de que las mujeres tienen un concepto más oportunista del amor en base a su estrategia reproductiva. Al final, estos hombres, a pesar de sus esfuerzos, han fracasado continuamente a la hora de atraer y mantener a las mujeres que desean. Sin embargo, siguen creyendo que en el sistema, porque han invertido tanto mentalmente en estas creencias que ahora retroceder atrás es muy doloroso para ellos. Estos son los hombres más difíciles de desenchufar de esta Matrix o de este condicionamiento o realidad femenina, porque piensan que si son amables, comprensivos, atentos, si están siempre disponibles para las mujeres, al final va a llegar su momento de oro. Va a llegar el momento donde ella se va a dar cuenta de que él es el indicado a diferencia de esos otros tíos que solamente se aprovechan porque van a lo que van. De nuevo, más condicionamiento. Por tanto, estos, como podrás comprobar, son los peores en el sentido de que son los que más refuerzan esta realidad femenina. Son los que justificarán cualquier comportamiento femenino incluso aunque sea perjudicial para ellos. Estos son los hombres feministas, o como sea que se llame ahora, no sé si se llama aliades o aliados o como fuera. Son los que se indignan cuando un hombre exitoso con las mujeres no actúa como ellos creen que deberían actuar. Por ejemplo, estos son los que critican a los hombres dominantes y atractivos, llamándolos tóxicos,
machistas o controladores, mientras ellos siguen esperando que una mujer lo elija por ser buena persona. Ni falta hace que explique que aquí estos hombres refuerzan la realidad femenina a saco. Al final son como señores Smiths de la película de Matrix. Son una mujer más tratando de betaizar a los hombres para acercarlos más al ideal femenino de la masculinidad. Por último, tenemos otro grupo de hombres que podríamos considerar como los relativistas. Estos son hombres que creen que no hay verdades absolutas, sino que todo depende del contexto, la cultura o la época. Son los que quieren creer ser más abiertos y modernos, pero en la práctica suelen aceptar y reforzar el mismo sistema que prioriza las necesidades femeninas sobre las masculinas. Estos son los hombres que te van a decir que las mujeres pueden hacer lo que quieran con su cuerpo, pero al mismo tiempo van a criticar a un hombre que decide no salir con madres solteras porque lo van a considerar un poco egoísta. Al final, acaban reforzando la realidad femenina usando el lado ancho del embudo para las mujeres y el estrecho para los hombres. Porque sí, las mujeres pueden hacer lo que quieran, pero ¿por qué cuando los hombres hacemos lo que queremos se tacha de algo negativo? Al final, acaban reforzando reglas y dinámicas que, si te fijas, solo benefician a un lado de la ecuación. Pero esto no es lo peor. Lo peor de esta realidad femenina o Matrix, que el 80% de los hombres refuerza, es que gracias a esto, la propia identidad masculina, la propia definición de masculinidad, ha sido moldeada en función de cómo de bien se acomode a la femenina. Me explico. En lugar de desarrollar una masculinidad de manera independiente, porque sí, hombres y mujeres somos diferentes, un hombre es educado para definir su valor en función de lo bien que satisfaga las expectativas impuestas por este sistema o por esta Matrix. Por ejemplo, pensarás que eres mejor hombre en función de cómo de buen proveedor, protector, padre o compañero seas. Es decir, serás mejor hombre según te acomode a la expectativa de las mujeres o no. Todo, si te fijas, bajo el prisma de lo que es conveniente para ellas. Por tanto, este marco está tan presente, esta realidad femenina está tan presente en nuestra cultura, que se celebra como algo incuestionablemente bueno. O sea, ni siquiera cabe lugar a cuestionarlo. No hay espacio para disentir. El mero hecho de cuestionarlo significa desafiar el fundamento mismo de la estructura social y activaría todas las alarmas. De hecho, este mismo sistema, esta misma Matrix, esta misma realidad femenina, es el que lleva a la mayoría de los hombres a experimentar un sentimiento de aislamiento y soledad cuando comienzan a verlo con claridad. Es decir, los hombres que empiezan a notar estas contradicciones se sienten aislados y confundidos porque el sistema les ha enseñado que esta es la única forma válida de vivir. Por eso cuando tú desenchufas a alguien de la Matrix o tomas por primera vez la Red Pill, le cuesta tanto trabajo aceptarlo, porque le han hecho creer que la única forma válida de vivir es ese cuento Blue Pill que te han vendido, que ahora hablaremos de esto, esa realidad femenina, y cuando alguien te hace darte cuenta de que está llena de contradicciones y que en el fondo no está basada en lo que realmente está dictando tu imperativo o tu naturaleza masculina, no quieres esa realidad, porque te han hecho creer que la única válida es la otra, porque has sido condicionado para aceptar esa única realidad que te han metido en la cabeza, por así decirlo. Por tanto, cuando estos hombres sienten que algo no encaja, el propio sistema contempla esto, o la propia realidad femenina contempla esto y les ofrece soluciones, que van a ser las mismas. Continuar esforzándote todavía más para cumplir con las expectativas femeninas impuestas. Es decir, la solución es ser un mejor hombre, pero un mejor hombre en los términos en los que la realidad femenina lo define. Y este condicionamiento está tan profundo en la vida de un hombre que, si te fijas, moldea prácticamente todas las decisiones importantes que tomas en tu vida. Por tanto, acabas basando las decisiones sobre tu futuro, tu educación, tu carrera, tus creencias o incluso el lugar donde vivir en la necesidad de acomodarte mejor a una realidad femenina. Incluso hombres que creen estar tomando decisiones racionales e independientes, pocas veces se dan cuenta de cuánto de su pensamiento ha sido moldeado por esta realidad femenina, por este sistema o por esta Matrix. Por ejemplo, vas a rechazar ofertas de trabajo porque tu novia o mujer no quiere mudarse. Vas a elegir la universidad en la que estudiar en base a que tu chica también va allí a la misma. Te irás a una casa más lujosa, a un barrio más caro, porque tu mujer quiere vivir en un sitio más bonito. Pausarás ese proyecto que te apasiona porque no se ajusta con los tiempos de tu mujer o tu novia. Renunciarás a una vida de aventura y de viajar por el mundo porque tu novia quiere una vida estable y familiar a los 30. Y hasta te casarás o tendrás hijos porque tu mujer quiere hacerlo y no vas a hacerla esperar más. Hasta ahí y más allá llega este condicionamiento, y es Matrix o realidad femenina que solo cuando alguien te lo cuenta te haces consciente de que has podido vivir toda tu vida al servicio de la hipergamia. Como dije hace casi 5 años en los primeros episodios de este podcast, sin darte cuenta, no eres más que una batería para la hipergamia.
Este es el punto donde romper con la Matrix se vuelve muy difícil, porque cuestionar la validez de este sistema implica que te enfrentas al vacío y a la incertidumbre de lo desconocido. Te enfrentas al miedo de descubrir que muchas de las decisiones tomadas en tu vida no han sido realmente tuyas, sino un producto de un adoctrinamiento invisible. Pero solo cuando un hombre se da cuenta de que esto es así, es cuando puede empezar a tomar el control real de su vida y empezar a definir su propósito en sus propios términos. Recuerda la película de Matrix, cuando Morfeo le enseña a Neo qué es la Matrix y le dice que en realidad todo lo que le rodea es Matrix. Parece algo baladí, pero no lo es. Y es que muchos hombres no se casan o se emparejan porque quieran o porque hayan encontrado una mujer con la que construir un futuro basado en sus propios términos. Se casan porque sienten la presión de la sociedad. Existe un miedo latente a ser visto como un hombre inmaduro, incompleto o incluso defectuoso si no sigues este rol establecido. Una de las creencias que escucho en hombres mayores me refiero a lo mejor 40 o 40 y algo, es que me dicen: Dani, es que no voy a ser un adolescente de 20 años toda mi vida. Está perfecto que no lo sea, pero dime, ¿esa creencia es tuya? ¿Es una decisión tuya? ¿O es que te han hecho creer que un estilo de vida es de un niñato y el otro es de un hombre de verdad? ¿A quién favorece el estilo de vida del niñato y a quién favorece el estilo de vida de un hombre de verdad? Cuidado, porque te la están metiendo por ahí. Te están haciendo creer que no, sí, tú tienes que ser un buen hombre, un tal, muy maduro, muy... Pero oye, ¿a quién está beneficiando esto en última instancia? Porque no es a ti. Pero esto no es todo. El matrimonio no solamente es una institución social, sino que también es un mecanismo que en muchos casos ata al hombre a un sistema que le exige sacrificios constantes. Cuando te conviertes en padre, no solamente estás asumiendo la responsabilidad de cuidar a tu hijo, sino que en cierto sentido le estás ofreciendo a tus hijos como una nueva generación al servicio del mismo sistema que te atrapó a ti. Porque sin darte cuenta, estás perpetuando en tu hijo la misma mentalidad, las mismas creencias, la misma realidad que te ha llevado a ti donde estás. Y al final, si la relación se desmorona, el hombre paga el precio de su servidumbre con altos costes emocionales, financieros y legales. En muchos países, los sistemas legales favorecen a la mujer en términos de custodia de los hijos y pensión alimenticia, provocando que el hombre continúe pagando y haciendo de proveedor incluso cuando el matrimonio ya ha terminado, es decir, sigue apechugando con la responsabilidad sin la contrapartida de la misma. Existes para facilitar la realidad femenina. Eres una batería de la Matrix, si te fijas. Pero además, como dijimos antes, podemos tratar de justificar todo esto desde el moralismo, pensando que es lo correcto o que es lo que un hombre debe hacer, o vincularlo con nociones de honor, porque es honorable, o de estabilidad, porque así la sociedad X, da igual. Pero si nos detenemos a analizarlo, lo que vemos no es más que una estructura que condiciona y en parte obliga al hombre a vivir en función de un imperativo que no es el suyo. Se le hace creer que proteger este sistema es su misión, cuando en realidad solamente está sirviendo a una narrativa que ha sido diseñada para mantener la realidad femenina como norma dominante. ¿Y esto de dónde sale? ¿Hay unos hombres con traje sentados en una mesa redonda decidiendo cuál es el destino de la sociedad? Eso es lo que piensan aquellos precisamente que no entienden la biología ni la evolución de las especies. La clave es que, para que una estrategia reproductiva esté 100% optimizada, la otra debe verse limitada. En el fondo, toda esta estructura está basada en la estructura reproductiva femenina. Porque si te fijas, para que las mujeres puedan maximizar sus oportunidades de obtener recursos, estabilidad y protección al mismo tiempo que optimizan el lado reproductivo de su estrategia, es necesario que los hombres limiten su propia estrategia reproductiva. Me explico. Para que la mujer pueda asegurarse tener una pareja que optimice el lado largoplacista de su estrategia reproductiva, el lado de la seguridad a largo plazo, el hombre debe renunciar a su deseo de variedad sexual o a la posibilidad de vivir en función de sus propios intereses. Esta máxima de que para que una estrategia reproductiva tenga 100% optimización, la otra deba verse limitada, es el motor que dicta las reglas del juego en la seducción, en el cortejo humano y en las relaciones. Esta es la razón por la que los hombres son educados desde pequeños para ser caballerosos, para evitar ofender a las mujeres y para siempre buscar su validación. Por supuesto, también es la razón por la que existen normas sociales o convenciones sociales que refuerzan la idea de que un hombre debe trabajar para conquistar y mantener a una mujer, mientras que a ella se le enseña que son el premio. Pero es que además, todo esto se refuerza a través de leyes y normas que apuntan a la misma dirección de proteger estos intereses femeninos. La mujer es el sexo protegido, mientras que el hombre es visto como el sexo prescindible o desechable. Evolutivamente esto tiene sentido porque solo uno de los dos sexos es capaz de gestar y dar a luz. Un claro ejemplo de esto es la diferencia en la percepción de peligro.
se considera inaceptable que una mujer se enfrente a riesgos o dificultades sin ayuda, mientras que el sufrimiento masculino normalmente se minimiza o incluso se ridiculiza. Por otro lado, y del mismo modo, surgen dobles varas de medir en la sociedad. Por ejemplo, una mujer que es infiel suele recibir simpatía y comprensión, y la justificación que ellas dan va a ser algo en las líneas de me engañé a mí misma y no era feliz en mi matrimonio y por tanto tuve que buscar lo que necesitaba. Sin embargo, cuando un hombre es infiel, el discurso suele ser que es un desgraciado, que no valora a la mujer, que la ha humillado, etc. Por tanto, en última instancia, el sistema, la Matrix, la realidad femenina ha sido diseñada para que las mujeres puedan operar bajo sus propios términos, mientras que a los hombres se les exige adaptarse y sacrificarse. Y lo más efectivo de este mecanismo es que la mayoría de los hombres ni siquiera se dan cuenta de que están atrapados en él. Y digo atrapados porque juegan con unas reglas que no funcionan y que los mantienen dando vueltas en círculo buscando a esa mujer ideal con la que formar esa familia feliz y poder ser vulnerables de una vez y relajarse y ser ellos mismos, pero en realidad están persiguiendo un fantasma, mientras que lo que realmente están haciendo es facilitar esa realidad femenina o matrix que es la misma que los mantiene estancados en un primer lugar. Incluso la monogamia y la fidelidad, que desde una perspectiva evolutiva y social solo resultarían beneficiosas dentro del contexto en el que la hipergamia femenina está optimizada, es decir, la monogamia no es un fin en sí mismo, sino un medio para asegurar que la mujer ha conseguido la mejor opción posible en términos de estatus, recursos y genética. Cuando una mujer siente que está con el hombre que maximiza su hipergamia, es decir, con su mejor opción posible, la monogamia y la fidelidad pueden sostenerse de manera natural porque no hay incentivos internos para romperla. Sin embargo, si ese estado óptimo de la hipergamia no se alcanza, es entonces cuando la monogamia y la fidelidad se convierten en obligaciones impuestas, más que en elecciones naturales, y esto genera tensiones y conflictos en la relación. En este sentido, no es la monogamia lo que es útil para la mujer, sino la monogamia cuando ocurre dentro del marco en el que su hipergamia está satisfecha. Evidentemente, la monogamia también tiene ventajas para los hombres, pero la estructura social actual que regula la monogamia ha sido moldeada para favorecer más esta realidad femenina que la masculina. Porque cuando entra una monogamia o matrimonio, la puerta de salida siempre es más accesible y fácil para las mujeres que para los hombres, quienes, como he comentado antes, aun fuera del matrimonio, deben seguir asumiendo las responsabilidades y las consecuencias del mismo, en la mayoría de los casos. Obviamente, para que este modelo funcione sin resistencia ninguna, es fundamental que los hombres sean convencidos de que tienen un control y una autoridad que en realidad no tienen. La sociedad te vende la idea de que los hombres son los líderes del mundo, son quienes crean la civilización, son los que establecen las reglas, son los que tienen el verdadero poder. Se les dice que son reyes, jefes, líderes, y eso los hace sentir que están en una posición dominante. Se celebra el papel del hombre como protector y proveedor, dándole un aire de autoridad y liderazgo. Sin embargo, en la práctica, su rol está lleno de obligaciones y restricciones que han sido diseñadas para que todo su esfuerzo termine beneficiando más a esta realidad femenina que a él mismo. Y pongo un ejemplo. Un hombre que trabaja 12 horas al día para mantener a su esposa e hijo cree que esto lo convierte en un gran hombre y un líder de su hogar. Sin embargo, si la mujer pierde interés en él y quiere divorciarse, el sistema legal y social le quitará gran parte de lo que ha construido. ¿Dónde quedó el liderazgo realmente de este hombre? Nunca lo tuvo. Fue un proveedor, no un líder. Tuvo la ilusión de poder que en realidad simplemente era una ilusión, ya que en realidad lo que estaba haciendo este hombre era facilitar esa realidad femenina o Matrix. Pero como decía antes, para que no haya resistencia a este sistema te hacen creer que eso es un poder cuando en realidad no es tanto un poder sino más bien una obligación. La gran ironía de esta realidad femenina o de esta Matrix es que el discurso dominante dice que vivimos en un patriarcado opresor, un sistema donde los hombres tienen el control absoluto y utilizan su poder para explotar y subyugar a las mujeres. Sin embargo, los mismos hombres que son acusados de formar parte de este sistema opresor son los que en realidad sostienen este sistema con su trabajo, sacrificio y obediencia a las estructuras que benefician a las mujeres. Ejemplos de esto. Por ejemplo, se dice que los hombres han creado leyes, instituciones y estructuras para beneficiarse a sí mismos y para mantener a las mujeres en una posición subordinada. Además, se promueven narrativas de que las mujeres siempre han sido víctimas y que el objeto de la sociedad debería ser corregir esta injusticia. Sin embargo, la mayoría de los trabajos más duros y peligrosos, minería, construcción, ejército, trabajos de riesgo, son realizados por hombres. Los hombres contribuyen más a la economía y pagan más impuestos, lo que ayuda a sostener políticas sociales que benefician a las mujeres. Si el patriarcado fuera realmente opresor, los hombres no aceptarían estos roles de sacrificio. Por otro lado, la idea tradicional del hombre proveedor sigue vigente, incluso en sociedades donde las mujeres tienen independencia económica.
Y si un hombre no cumple con su rol proveedor, es criticado y descartado por las mujeres. Además, en caso de divorcio, las leyes favorecen a las mujeres en la mayoría de los países. Los hombres pierden acceso a su hijo y siguen manteniendo económicamente a su esposa en algunos casos. Si los hombres realmente controlaran el sistema, estas leyes no estarían en su contra. Pero esto no es todo. Se promueve constantemente la idea de que los hombres deben esforzarse para ser mejores parejas, mejores padres y mejores trabajadores. Pero las mujeres no reciben el mismo tipo de presión social para mejorar o sacrificarse por los hombres. Si los hombres fueran los verdaderos dominantes, la narrativa cultural sería justo al revés. Es decir, incluso cuando se habla de igualdad de género o de eliminar el patriarcado, lo que realmente se promueve no es una igualdad real, sino un sistema donde los hombres sigan sacrificándose para satisfacer los deseos y necesidades de esta realidad femenina. Te lo venden como que eres el líder y el que está en el poder, cuando en realidad tu papel de líder y el poder que tienes es toda una mera ilusión. Ejemplos de esto hay miles. Cuando se dice que los hombres deben ser más vulnerables, no se hace para que ellos tengan beneficios, sino para que sean más útiles emocionalmente para las mujeres. Cuando se exige igualdad en el hogar, generalmente se traduce en que los hombres deben hacer más tareas domésticas, pero no se espera en la misma proporción o medida que las mujeres contribuyan más económicamente. Cuando se habla de romper los roles de género, se anima a las mujeres a que sean más ambiciosas y a tomar trabajos de alto estatus, pero no se promueve que tomen trabajos peligrosos o de bajo estatus que ya realizan los hombres. Por tanto, los hombres son acusados de ser los opresores de este sistema, pero en realidad son ellos los que sostienen el sistema con su sacrificio. Lo que se presenta como una lucha contra el patriarcado es, en muchos casos, una reafirmación del imperativo femenino o de esta realidad femenina, donde se mantiene la idea de que el esfuerzo masculino debe estar dirigido a beneficiar esta realidad. Es decir, incluso cuando se promueven discursos sobre la supuesta igualdad o lucha contra el dominio masculino, lo que siempre se mantiene intacto y constante es la idea de que el esfuerzo masculino debe seguir orientado a satisfacer las necesidades y deseos femeninos. Por tanto, en esta Matrix, en esta realidad femenina, los objetivos y aspiraciones de los hombres son vistos como egoístas, o incluso en algunas ocasiones como peligrosos, o como objeto de desconfianza, mientras que los objetivos y aspiraciones de las mujeres se elevan como justos y moralmente superiores. Por ejemplo, si un hombre expresa su deseo de vivir una vida sin atadura o sin comprometerse en una relación formal, se le tacha de inmaduro, irresponsable y de estar huyendo del compromiso. Pero si una mujer decide hacer lo mismo, se le aplaude como una mujer independiente, empoderada y dueña de su destino. Este doble estándar no es accidental, sino un mecanismo clave para mantener el dominio de esta realidad femenina mientras se mantiene la percepción de que los hombres siguen teniendo el control cuando en realidad no lo tienen. Quizá este análisis que acabo de hacer a lo largo de este episodio parece demasiado metafórico o demasiado filosófico, pero es crucial comprender la realidad de la Matrix tal y como es, sin los filtros que la sociedad impone. Y no se trata de una exageración, sino de ver cómo la estructura de la realidad femenina moldea las creencias y moldea los valores predominantes en la sociedad. Y cómo, como decía al principio, que quizá ahora si lo repito se entienda más, hay distintos tipos de hombres que intentan luchar o parece que intentan luchar contra esta realidad femenina, pero que en el fondo la están reforzando. Recordad, aquellos moralistas que te van a vender en base a la ética y a la moral lo que se supone que es correcto e incorrecto, y generalmente siempre hay cosas correctas que implican, o sea, siempre lo correcto es aquello que implica que el hombre esté un poquito más subordinado o facilita de alguna manera esta realidad. Aquellos absolutistas, que son los que se basan en las normas rígidas tradicionales puras, y el hombre debe ser el de la familia y el proveedor absoluto y todo eso, que al final solo están viendo una parte de la ecuación de la estrategia reproductiva femenina, y se basan todo como en imposiciones incluso, que al final el hombre debe ser el proveedor, el hombre debe proveer a la familia, el hombre debe tal, y es como, vale, muy bien, tío, pero ¿a quién estás beneficiando? ¿Qué realidad estás reforzando con eso? No es la masculina, tío, la femenina, porque si fuera la masculina sería diferente. Sería acceso ilimitado a sexualidad ilimitada, pero no es eso lo que estás vendiendo. Y de nuevo lo vendes como una lucha contra este sistema, pero en realidad estás reforzando el sistema otra vez. También teníamos esos caballeros blancos acordados, aquellos hombres que simplemente están haciendo todo y creyendo totalmente a pie juntillas lo que dice el sistema que tienen que hacer para atraer a una mujer, que no funciona, pero son los primeros que refuerzan esta realidad, señalando con el dedo a aquellos hombres que sí que tienen resultados, tachándolos de tóxicos, de inmaduros, de que solo van a lo que van, de manipuladores, etc. Cuando en realidad los manipuladores son ellos que intentan hacer cosas a cambio de que las mujeres sientan unos deseos por ellos que no van a sentir porque el deseo no se negocia. Y por último hablábamos también de aquellos relativistas que al final es como, bueno, todo depende y cada uno puede hacer lo que quiera, pero generalmente cuando el hombre toma las decisiones libremente son decisiones egoístas, que no ocurre lo mismo cuando ocurre en el caso de las mujeres. Como digo, es importante que veamos esto porque al final
Esta realidad, esto es la realidad femenina, esto es la Matrix. Si te fijas, está absolutamente en todos lados, en todos los lugares. Todo lo que piensas probablemente, si nunca has escuchado nada de Red Pill o estás empezando, todas tus creencias acerca de las relaciones, lo que puedes o no puedes hacer, cómo le digo esto a mi mujer, cómo hago aquello, cómo salgo con mi amigo de cerveza un sábado porque mi mujer, condicionamiento para reforzar la realidad femenina. ¿Cómo hago aquello? Porque mi mujer, de nuevo, no voy a decir esto porque todo está enfocado a esto. O sea, si te paras a pensar en los detalles, aquí he nombrado como algunos, pero si te paras a pensar en todos los pequeños detalles que hacen que incluso cuando te sientas que tienes el control y el poder, como digo, cuando te sientes un buen hombre, porque estás siendo un buen proveedor y estás llevando todo a casa para proveer a esa familia y a esa mujer, en realidad ese poder es falso, es una ilusión, porque como decía antes, si el día de mañana termina, su deseo acaba porque al final su nivel de atracción o su, digamos, forma de sentirse atraída a las mujeres es oportunista y en base a tu valor y al suyo y a su contexto y al tuyo. Si cambia uno de esos factores, da igual. No tenía un poder realmente. Lo único que estaba siendo era un facilitador de esa realidad femenina. Por tanto, como dijimos en uno de los episodios anteriores, el foco debe ser tú, no una mujer en este caso, porque en el momento en el que tú actúas en base a esta mentalidad o a esta realidad femenina, al final estás siempre anteponiendo a ellas antes que a ti. Y fíjate, el mero hecho de decirlo, seguro que a todos se le viene a la cabeza que, madre mía, ¿qué está diciendo este? ¡Qué egoísta! ¿Cómo me voy a anteponer yo? Nuevamente, eso es condicionamiento que refuerza esa realidad femenina. Por tanto, la próxima vez que te enfrentes a una discusión sobre temas fundamentales, como relaciones, el matrimonio o la paternidad, y notes que la persona con la que hablas se está aferrando a ciertas ideas como con una seguridad absoluta, debes entender que la percepción de esa persona no necesariamente es algo objetivo. Es decir, no es que esa persona haya llegado a esa conclusión a la que se aferra con una seguridad loca por un razonamiento lógico, sino que es el resultado de haber sido condicionada esta persona por el sistema en el que ha crecido. Es decir, no necesariamente defiende su postura solo porque le parezca racional o porque haya llegado a sus propias conclusiones de forma independiente, sino porque su visión del mundo ha sido construida dentro de un marco que refuerza lo que el sistema ha definido como correcto. Más bien, es el resultado de haber sido condicionado. Si intentas cuestionar esos principios en una discusión que puedes tener con un hombre incluso, o con mujeres, evidentemente que va a ocurrir esto, lo que va a ocurrir es que te vas a encontrar con resistencia. Y no porque, como digo, haya un análisis lógico detrás de su rechazo a tu propuesta o a tu argumento. Ni siquiera hay lugar al debate y a la argumentación. Lo que ocurre automáticamente es que ha sido condicionado de forma que lo mínimo la mínima opinión distinta al sistema, a lo que le ha dicho el sistema a esta madre o esta realidad femenina, automáticamente es vista como algo que no tiene ningún sentido o algo malvado o perverso en el peor de los casos. Como decía Morfeo en la película de Matrix, decía, la Matrix es un sistema neo. Este sistema es nuestro enemigo. Pero cuando estás dentro y miras a tu alrededor, ¿qué ves? Hombres de negocios, profesores, abogados, carpinteros, las mismas mentes de las personas a las que intentamos salvar. Pero hasta que lo logremos, esas personas siguen formando parte de este sistema, y eso las convierte en nuestro enemigo. Debes entender que la mayoría de ellas no están listas para ser desconectadas, y muchas de ellas están tan acostumbradas, tan irremediablemente dependientes del sistema, que lucharán para protegerlo. Por tanto, esto es la Matrix. Esta es la realidad femenina. Esto es el imperativo femenino o como quieras llamarlo. A esto nos referimos cuando decimos que estás condicionado para reforzar esta narrativa. Y por tanto, la Blue Pill son todas aquellas creencias, convenciones y expectativas que tienes en base a este sistema que refuerza el mismo sistema. Y la Red Pill, en términos estrictos, es una praxeología. El objetivo de la Red Pill es explicar la conducta humana en base a la evolución y la biología, entre otras ramas. En la metáfora de la película de Matrix, la Red Pill es esa información que rompe las creencias Blue Pill con las que has sido condicionado y te hace ver una realidad que estaba oculta a tu ojo debido a este condicionamiento. El objetivo, y con esto ya cierro, no es enfrentar a hombres y mujeres, simplemente destapar el velo y mostrar una realidad que nos hace humanos, mostrar los mecanismos que han llevado a la especie humana a estar donde estamos a día de hoy. Y a partir de ahí, ofrecer a los hombres y también a las mujeres la posibilidad de tomar mejores decisiones al conocer mejor la naturaleza que nos mueve y romper con la idea que nos venden, que por muy políticamente correcta que sea, en realidad nos está alejando cada vez más a hombres y a mujeres y está impidiendo que disfrutemos de relaciones satisfactorias. Y ojo,
Esto no significa que todos vivamos en el mundo de Yuppie, o que las mujeres siempre vayan a estar satisfechas con las decisiones de los hombres. Esto significa que cada uno toma sus decisiones libremente y el otro es el responsable de gestionar emocionalmente la libre decisión tomada por el primero. Así que ahora sí, espero que este episodio te haya aportado valor. Bebe un poco de agua para tragar esta Red Pill que acabo de ofrecerte y te recuerdo que voy a preparar un bonus especial en formato mini curso a todos aquellos que entren al curso de Alphagram antes del domingo 16 de febrero, fecha en la que, por cierto, el curso también sube de precio. Debajo tiene un link con la información del curso. Recuerda también que en breve voy a liarla bastante por la comunidad de email y seguramente te va a interesar estar dentro. Entrar es gratis. ¿Y dónde te apuntas? Abajo en el link que te dejo. Así que bueno, nos vemos por ahí, nos leemos por los emails y un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.